Muchísimas gracias por estar aquí, todos los conectados. Gracias por estar aquí el día de hoy. Y pues bueno, esta conferencia magistral, esta ponencia magistral, la realidad es que es muy importante para nosotros. GMC 360 ha estado trabajando muy de la mano con Marco del Toral, quien pertenece a la UNDOC. Hace poquito, en el mes de octubre, tuvimos pues la oportunidad y la bendición de poder que fuera otorgado al sector privado un curso especializado de contabilidad forense, donde también se les dio un reconocimiento por parte de la UNDOC. Son cosas que se vienen trabajando y la verdad es que, Marco, muchísimas gracias por estar aquí. Eres una persona que la realidad yo considero que no necesita una presentación. Tú eres un crack en este tema y nos vienes a compartir todo esto. Muchísimas gracias también por compartir este fondo de GMS 360. Gracias, Marco, de verdad. Venga, no, más bien muchas gracias a ti, Ver. Y digo, ahorita nada más empezaré a compartir la pantalla para tener de fondo la pantalla introductoria, pero pues también como agradecerles a cada uno de ustedes, a los participantes. Entiendo que ahorita podría ser quizá un tiempo complicado, pero no sé si ya la pueden ver. Ya la vemos, amigo. Va, perfecto. ¿Ven la presentación o ven mi pantalla? Una disculpa, nada más para no. Vemos la pantalla. Bueno, la presentación. Ya, genial. Sí, ahorita le doy en compartir para no perder de vista el Zoom y no verles, ¿no? Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. En general, entiendo mal, si no entiendo mal, el 8º aniversario de Grupo Mexicano de Consultoría 360. En esta conferencia, ciclo de conferencias, desafíos de compliance post-crisis mundial. Es algo atrevido, pero bastante disruptivo y creo que me alegra bastante que sean ustedes quienes inicien con este tipo de foros y eventos. Y pues es un honor poder dirigirme a tan distinguida comunidad. Digo, sé que estamos de forma digital, no logro ver los rostros de cada uno de ustedes, pero ahí sé que están presentes. Y pues precisamente el tema del lavado de dinero, el cumplimiento a nivel corporativo, ya sea público o privado, pues es algo que abarca prácticamente todos los actos delictivos, ¿no? Graves o no graves. Pero aquí hay que resaltar que el lavado de dinero es algo grave y sobre todo de carácter internacional, que perpetra con fines ya sea de lucro y también con una relación a más de un solo país. Hay que destacar que no pasa un día sin que las historias de cualquier delito o de crimen organizado lleguen a las primeras páginas o primeras planas de los periódicos más importantes de circulación nacional o internacional, de nuestros celulares hoy en día que también nos pueden llegar por WhatsApp las noticias o las redes sociales de todo el mundo. Y a pesar también de la amplia legislación, estas últimas reformas que hemos tenido en este año, en los últimos años, recientemente en noviembre, también de fortalecimiento en estas estrategias de lavado de dinero, al menos considero que estas estrictas medidas todavía no son suficientes para poder mitigar y atacar sobre todo a los grupos delictivos que operan fuera del Estado de Derecho y sobre todo a lo largo de las fronteras. Es un esfuerzo que no solamente es de un solo país, de nivel gobierno, sino que requiere esfuerzos de cada una de las personas, sobre todo por los inmensos daños físicos, psicológicos, financieros y económicos que provoca a todas las personas. Precisamente en este mes, también en noviembre, se da el 20 aniversario de la UNTOC, que como bien podrán ustedes saber, se fue celebrada en el año 2000 y recientemente en este mes pues estamos celebrando esos 20 aniversario, ¿no? ¿Qué significa este 20 aniversario? Bueno, sobre todo un cambio, ¿no? ¿Qué se ha logrado desde hace 20 años y qué nuevos retos y desafíos tenemos hoy en día? También este mismo año, el pasado 24 de octubre, se celebró 75 aniversario de la creación del Sistema de Naciones Unidas. Y pues bueno, en general agradecer a Vero, a Doreen, a todo el equipo. No, trataré de no decir todos los nombres para no evitar faltarme alguno, que seguramente me podría faltar. Es un gran equipo y pues un gran ejemplo de lo que hacen a nivel tanto nacional y creo que también tienen impacto internacional. Adicionalmente, hoy, 25 de noviembre, estamos celebrando un día importante. Es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Y esto es muy importante resaltarlo porque por el rol y el empoderamiento que deben de tener todas las personas, pero sobre todo la mujer, por estos rasgos y hechos que han acontecido no solamente en México, sino a nivel internacional. Y es muy importante destacar la labor que están teniendo las mujeres en diferentes instituciones, en diferentes sectores nacionales e internacionales. Lo vemos en el GAFI con la vicepresidenta, también a nivel WIF con la destacada función de Mireia y sin fin parte de su equipo. Aquí en el sector privado con Ver, con Darrain, con todo el equipo de grandes mujeres liderando estos temas y pues no solamente hombres, ¿no? O sea, también genera este impulso y pues genera una mayor sinergia, ¿no? También le dedicaré un espacio importante al tema del lavado de dinero, sobre todo enfocada a estos temas de perspectiva de género. Creo que considero bastante importante resaltar. No sé si aquí están haciendo preguntas o no. Ya. Adicionalmente a estas celebraciones que estamos teniendo hoy en día, tanto del 75 aniversario, el 20 aniversario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y bueno, el Día Internacional contra esta eliminación contra la violencia contra la mujer, bueno, también tenemos que desde 2015, desde septiembre de 2015, con la eh, creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y más bien la Agenda 2030, se tiene la obligación por parte de todos los Estados miembros de cumplir y mitigar los diferentes males que aquejan al mundo. Estos males a través de diferentes metas, a través de indicadores en concreto, se decidió contribuir a la mejora de los estados de derecho, situación económica, social o política de los países. En temas de lavado de dinero, para tampoco detenerme en demasía, sobre todo nos enfocamos en tres objetivos. El objetivo 10, que es el de reducción de las desigualdades, y el objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas, sobre todo el fortalecimiento del Estado de Derecho. Por un lado, el objetivo 10 está enfocado a todos estos indicadores de solidez financiera, con los cuales se logra la medición de los flujos financieros y también es muy importante destacar aquí la relación que tiene con el sistema fiscal, todos estos ámbitos tributarios. En el Estado de Derecho, que es más relacionado con el de paz, justicia e instituciones sólidas, bueno, abarca todo lo que implica el fortalecimiento de las instituciones, ¿no? Ese trabajo sinérgico con diferentes temas y pues aquí en concreto también entre el lavado de dinero. Y bueno, aprovechando este espacio, este foro que genera sobre todo grandes discusiones y nuevas ideas entre los diferentes actores que estamos día a día en estos temas, el objetivo 17 busca creación de alianzas para lograr los objetivos. ¿Cuáles objetivos? Bueno, estos 16 anteriores, así como los adicionales que se vayan creando a nivel nacional o internacional en cada uno de los países, porque al final de cuentas estos son estándares mínimos que establecen parámetros a los cuales deberán cumplir los países posteriormente. Entonces, teniendo este contexto y regresándome un poquito antes para explicarles la estructura del día de hoy, mi idea de transmitirles el mensaje principal es por qué es necesario un enfoque holístico para la prevención del lavado de dinero. Bueno, como les mencioné, hay una introducción bastante fuerte, sobre todo a nivel historia, el involucramiento de todos los grupos vulnerables, pero también presentarles los diferentes retos y desafíos para después de ahí partir con esta responsabilidad compartida de los diferentes actores estratégicos que conformamos partes de este sistema. Y también pues felicidades a las ponencias que estuvieran presentando desde más temprano el día de hoy por parte de la CNBB y también pues de colegas y amigos de GIAO, ¿no? Para más adelante cerrarles con esta perspectiva desde UNOICI en estos temas, así como las diferentes preguntas que pudieran estar desarrollando durante la ponencia con todo gusto. Entonces, para ya aterrizar en este contexto introductorio, el lavado de dinero sabemos que es uno de los delitos más graves. ¿Por qué? Por su vinculación que tiene y afectación que tiene hacia todas las personas. No solamente vulnera a la víctima del delito. ¿Quién sería víctima del delito? Bueno, aquí podemos tener una gran baraja, por así decirlo. Por un lado, dentro de la comisión o de esta tipificación, tenemos los afectados o víctimas derivados de los delitos precedentes. Pero de igual forma, estos grandes abusos, defraudaciones o en su caso impactos económicos que genera el lavado de dinero termina afectando a cada una de las personas, no solamente
a los sujetos activos o pasivos. No, el sujeto pasivo se aumenta incluso a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque esto impacta económica y monetariamente a los países, a los estados, a partir de los diferentes presupuestos que tienen que llevar a cabo los diferentes países. De igual forma, hay que destacar que el lavado de dinero tiene una amplia vinculación con otras actividades de crimen organizado. ¿Por qué? Bueno, como todos aquí saben, seguramente hay bastantes expertos. Dentro de los primeros antecedentes que tenemos en lavado de dinero se datan desde 1928, 1920, en la década de los 20, para resumirlo, con las Sanitary Cleaning Shops. A través de estas tiendas, negocios, donde Al Capone introducía los ingresos derivados del tráfico de drogas. Este tráfico de drogas iba enfocado a aparentar los ingresos lícitos que tenían estas lavanderías con los ingresos ilícitos que derivaban del tráfico de drogas. A partir de esta maquinaria de estratificación dentro de los propios movimientos financieros de estos negocios. Pero poco a poco el crimen organizado, y lo fuimos viendo durante las últimas décadas, ya el crimen no solamente se dedicaba al tráfico de drogas, ya fue diversificando sus actividades para realizar cada vez más de estas. Por un lado teníamos el aumento del fenómeno de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, tráfico de órganos, tráfico ilícito de vida silvestre, todos estos delitos ambientales, el tráfico de las corrientes de agua también, quizás es un fenómeno que no está muy estudiado, estos aspectos del cibercrimen, eh, etcétera, ¿no? Por así decirlo. Y aunado a los fenómenos de corrupción, un fenómeno que ha sido bastante amplio desde los últimos, pues prácticamente desde que existe la humanidad, ¿no? Habrá diferentes posturas, pero al final de cuentas están muy relacionados la lavado de dinero con la corrupción y el crimen organizado. Entiendo que quizá ahorita es un horario complicado, veo entran y salen, es quizá horario de comida, pero espero que les gusten muchos estos temas y perspectivas. ¿Por qué la corrupción y el lavado de dinero están vinculados al crimen organizado? Porque el crimen organizado se ha aprovechado de las diferentes actividades para generar mayores recursos. De aquí también que la corrupción juega un rol bastante importante. Lo hemos visto con los grandes casos en México, la estafa maestra, el caso de Brecht, los diferentes usos de sobornos y este tipo de pagos o contraprestaciones que generan vulnerabilidades y que las mismas autoridades, ya sea en la Unidad de Inteligencia Financiera o la Fiscalía General de la República, lo han identificado. Entonces, estamos viendo que en resumen, el lavado de dinero desvía recursos necesarios para el desarrollo sostenible. ¿Por qué el desarrollo sostenible? Bueno, todas estas metas anteriores buscan satisfacer estas necesidades de reducción de la pobreza, reducción de las desigualdades entre hombres y mujeres y también lograr la igualdad económica entre los países y garantizar la seguridad misma de ellos, ¿no? Como parte de los propios fines de Naciones Unidas. Y el lavado de dinero es un fenómeno que afecta a todos los países, sin discriminar. Afecta a todas las personas, no importa el estatus, la clasificación o cualquier estándar que estén considerando. Aquí hay que considerar que hay que tener un frente unido, así como el crimen organizado cada vez está más organizado, también la sociedad, los diferentes actores estratégicos, el gobierno. Aquí GMS 360 que nos genera este vínculo con ustedes, pues también genera mayor sinergia, ¿no? También tenemos, por otro lado, las tendencias actuales del crimen organizado. ¿Cuáles son estas tendencias? Bueno, a nivel migrantes traficados, tenemos diferentes estudios que desde la Guerra Fría en Centroamérica hubo un sobrante de armas que después fueron vulnerables para después ser traficadas incluso al mercado en México. También la frontera norte con México y Estados Unidos también genera una vulnerabilidad por las diferentes legislaciones que tenemos, ¿no? Por un lado está limitada o reducida o prohibida la venta de armas, y en otro lado es vulnerabilidad tanto a nivel fiscal, tributario, como a nivel lavado de dinero, y siendo México uno de los países más vulnerables. Recientemente también en México y Estados Unidos ha habido un fenómeno de estos thunderstorms, estos operativos que lamentablemente pues han generado no los efectos esperados en nuestro país. En trata de personas, estas tendencias también de crimen organizado, se estima hasta 36 mil millones de dólares el costo y 1.6 billones de dólares en América Latina, nada más este fenómeno a nivel local. Se estima que la trata de personas es el tercer negocio ilícito más fructífero del mundo y en México se reportaron 3.549.
Esto en trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. En cuanto al fenómeno de lavado, se estima hasta 50,000 millones de dólares, de acuerdo a diferentes datos y reportes que se han analizado por parte de instancias nacionales e internacionales. Sobre todo, por parte de la UIF en 2019 se presumió que se lavaban hasta estas cantidades. E incluso se considera el lavado como una situación de prioridad nacional. Una prioridad que deriva de que el lavado de dinero es una de las principales amenazas del crimen organizado. Y como tal se tienen identificadas diferentes organizaciones del crimen organizado que operan en diferentes entidades, ¿no? Pero al final de cuentas, follow the money, siempre sabrán a dónde están. Pero a esto vamos, se requieren mayores capacidades tecnológicas. Por eso este enfoque holístico. Lo que hemos estado haciendo estos últimos años, ¿es suficiente? ¿Estas certificaciones son suficientes? ¿Qué más se necesita? Hemos visto que las estadísticas no sustentan estas acciones que se han desempeñado por parte de las autoridades. Sí han sido grandes avances y grandes logros, tanto por lo establecido por las 40 recomendaciones de GAF, del Grupo de Acción Financiera Internacional, los diferentes estudios internacionales, pero es necesario mayores acciones y una forma más coordinada. ¿Por qué? Porque el crimen organizado cada vez se va diversificando en mayor forma. El tráfico ilícito de vida silvestre también ha generado un aumento en todas las especies que se trafican y comercian ilícitamente, destacando, por ejemplo, en México, la especie emblemática tenemos la totoaba o la vaquita marina, sobre todo la vaquita marina que está en peligro de extinción, lo cual pues es más complicado. Pero la especie emblemática que tenemos en México y también en Latinoamérica es el jaguar, el cual pues corre un alto riesgo de ser víctima de estos delitos, ya sea por sus colmillos, por el uso que se le da a sus pieles, a los mercados de destino, que principalmente es el mercado asiático, entre otras especies que también son traficadas. Y se estima el mercado de vida silvestre hasta 23,000 millones de dólares. En cuanto a tráfico de armas, también otro fenómeno que también está generando quizá mayores cambios. En cuanto a armas de fuego, tiene que haber una sinergia entre las legislaciones Estados Unidos, México y también una coordinación efectiva. Últimamente hemos visto un impulso por parte del gobierno en México en este tipo de regulaciones. De hecho, ya están participando en mayores foros, conferencias para destacar mejores estrategias y programas. Sin embargo, es necesario seguir fortaleciendo. El cibercrimen también es uno de los fenómenos que ha ido en aumento y con el COVID, pues esto se ha incrementado, pasando de una estimación en 2017 de 600,000 millones de dólares hasta casi 6 billones de dólares, de acuerdo a diferentes noticias y medios en este año. Y esto fue previo a la pandemia COVID, que de acuerdo a USEC Network Technologies se estimaba hasta ese costo, ¿no? Hoy en día con el COVID tenemos diferentes desafíos que se van sumando. Por un lado, tenemos que priorizar las agendas políticas, no solamente a nivel nacional federal, también a nivel entidades federativas. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre lo que se opina un cierto gobierno a nivel local, ¿no? Y también aquí respetar el federalismo del cual formamos parte. Pero por un lado, este es el sector nacional, esta burbuja interior, que el cual tiene que compaginarse con las estrategias de otros países, tanto a nivel regional como internacional, ya que vemos que el crimen organizado es un fenómeno globalizado. La falta de conciencia del delito. Bueno, ¿cuántos de aquí presentes conocen muy bien el funcionamiento del lavado de dinero? Desde su propia definición, los elementos que la constriñen, cómo funciona, esa estructura de las tipologías que se van analizando e identificando. Es muy importante para comprender el lavado de dinero, conocer muy bien su funcionamiento, identificar cuando una situación o un hecho en concreto constituye un posible acto de lavado de dinero y posteriormente también genera ese compromiso, ya sea aquí oficiales de cumplimiento, encargados del cumplimiento, abogados, no abogados, contadores, funcionarios en general, autoridades, saber identificación para poderlo reportar o en su caso denunciarlo, ya que debe ser una responsabilidad compartida. La corrupción, bueno, mejor no corromperse, no cometer el lavado de dinero. Los marcos normativos, bueno, seguirlos actualizando y generar una integración total, que haya una armonía entre lo que se supone, o más bien dice el estándar de la Constitución, estas leyes generales o federales, que en el caso de México tenemos la Ley Federal para la identificación de recursos de procedencia ilícita, pero también con los estándares internacionales que nos otorgan los diferentes organismos internacionales, ya sean
el Gafi, el Comité de Basilea, Wolfsberg, Grupo Egmont, Naciones Unidas. Habrá unos que sean vinculatorios, otros no, pero al final de cuentas ahí los tenemos, son estándares mínimos. También habrá otros instrumentos que se crean en el marco de la cooperación internacional, como podrían ser aquellos derivados de la OCDE o en su caso de la OEA, entre otros países, los cuales siempre sirven como temas orientadores. También es necesario seguir capacitando a todos los actores. ¿Quiénes son todos los actores? Ustedes aquí presentes en este tipo de foros que se van involucrando, generar mayores mecanismos de fortalecimiento de capacidades con las autoridades, no solamente cursos donde tengan una buena calificación, no exámenes supuestos donde te preguntan y ver si es lavado o no, porque estos exámenes han estado rebasados. Tienen que ser exámenes, pruebas más prácticas, donde realmente se constituye una verdadera identificación de un hecho de lavado de dinero. El uso de tecnologías, cómo se integra este uso con ustedes, cómo ustedes pueden aprovechar estas tecnologías para mejorar con sus sistemas de identificación de riesgos o de lavado de dinero. También la cooperación NI, bueno, nacional e internacional. Nacional a nivel nacional con todas las instituciones de gobierno, es decir, una cooperación interinstitucional. Tiene que haber una sinergia entre todas las autoridades competentes. De igual forma, a nivel internacional, como les decía, bueno, con todas las autoridades de otros países, así como con organismos internacionales. Tenemos que seguir promoviendo el análisis inteligente de datos. Tenemos ya herramientas como Big Data, Business Intelligence, Business Analytics, el uso de blockchain. Este tipo de herramientas que contribuyen o mitigan las herramientas que hoy en día está utilizando el crimen organizado, ¿no? Sobre todo con el uso de base de datos, la lectura de rostros, estos accesos a cuentas. ¿Qué tan vulnerables somos con las cuentas digitales, ¿no? Lamentablemente, otro de los desafíos es la propia falta de recursos que también nos limitan el alcance que vamos teniendo. A nivel internacional tenemos casos internacionales principales de lavado de dinero. Aquí nada más yo les voy a mencionar dos para no detenerme tanto en los 5 de ellos. Nauru, ¿no? Donde surgía a partir de esta isla noreste de Australia, si mal no recuerdo, donde por un caso minero se le dio una indemnización por parte del gobierno de Australia a este país. Sin embargo, por un tema de corrupción, todo este dinero terminó perdiéndose. Entonces, imagina aquí la cuestión de soborno y hacia dónde se fue el dinero y quién habrá terminado siendo el beneficiario final. Y posteriormente a eso siguieron habiendo casos de hasta 70 billones de dólares que afectaron pues el desarrollo de este país, ¿no? Por esta indemnización que pagó el gobierno de Australia, terminó siendo uno de los países más ricos, pero por cuestión de corrupción, vimos que también fue bastante impactado, ¿no? Cómo el hecho de corrupción puede afectar directo e indirectamente las políticas económicas y fiscales de los países. ¿Cuál es el caso? Por ejemplo, no mencionemos México para no limitarnos, pero imaginen su país con grandes recursos naturales, por ejemplo, el petróleo. Por un lado, tenemos un gran país que por sus políticas fiscales o tributarias terminan dedicando el gasto público a quizá cuestiones no de inversión productiva y a otras cuestiones más nominales. Pero tenemos otros países, como el caso del Medio Oriente, de igual forma con grandes recursos petroleros, y vemos una gran diferencia, ¿no? Sobre todo por estas políticas de desarrollo e incentivos. Vemos por un lado países que fueron inmersos en crisis económicas y de sociales, donde no hubo un crecimiento, y vemos otros países que con el mismo cantidad de recursos pues genera un gran crecimiento, ¿no? Tal es el caso de Qatar, Emiratos Árabes Unidos, entre otros. Todo aquí deriva del buen uso, eficiente uso de los recursos, pero también aquí las grandes afectaciones del crimen organizado. Wachovia Bank es otro ejemplo. Wachovia Bank, uno de los principales bancos en Estados Unidos antes de la crisis de 2008, que entiendo, si mal no recuerdo, fue absorbido por Wells Fargo, pero la cuestión aquí es que este banco tenía unos controles muy limitados de riesgo y de identificación de clientes, sobre todo con esta clave de KYC, Know Your Client. Entonces, aquí no se dan a la tarea de identificar precisamente quiénes eran sus clientes o sus operaciones, y precisamente tenían muchos clientes que realizaban operaciones derivadas del tráfico ilícito de drogas, entre otras actividades de crimen organizado. Y pues bueno, estos son de los principales casos internacionales en temas de lavado de dinero. También habrá otros que resulten importantes como el caso HSBC o los que les mencionaba. Eh, bueno, aquí había una pregunta, pero bueno, esto creo que es más del diploma. El marco jurídico en México.
Bueno, este seguramente ya todos se lo dominan, pero es importante resaltar que de acuerdo a nuestros artículos 21 y 102 constitucional, la investigación de los delitos corresponde a la Fiscalía a través del Ministerio Público. ¿Por qué quiero mencionar esto? Bueno, porque con las actuales reformas que hubo en la legislación, aquí podría generar un nuevo precedente en cómo se van a llevar a cabo las investigaciones, porque tiene que haber una coordinación intrínseca en los diferentes marcos de competencia. Y además resaltar que el lavado de dinero, de acuerdo al marco actual que tenemos, no es solamente una competencia exclusiva de la federación. También las entidades federativas pueden tipificar en sus códigos o locales el lavado de dinero, salvo cuando se utiliza para el sistema financiero. No sé si esto ya. A nivel federal, bueno, lo tenemos, como todos saben, en el 400 bis y 400 bis 1 del Código Penal Federal. Esto en cuanto a delito. En Ciudad de México también se tiene establecido en su artículo 250, en Chihuahua, Campeche, Oaxaca y Zacatecas. Sin embargo, somos 32 entidades federativas. Y es importante, sí, que se respete quizá el federalismo, pero también respetar la soberanía de cada una de las entidades federativas, atendiendo a que no el fenómeno es lo mismo en cada uno de los estados. Estas diferencias son lo que hacen muy rico la diversidad para analizar cualquier caso en concreto. Sin embargo, pues como hemos visto, no todas las entidades han incorporado dicho tipo penal o en su caso estandarizado el establecido pues en la legislación federal. Caso contrario que si fuera una ley general, pues la ley general establece pues el parámetro mínimo que deben cumplir las entidades federativas. Previamente, nosotros en México, este enfoque holístico que les platicaba, por un lado tenemos esta perspectiva penal de investigación, esta perspectiva financiera, pero también una perspectiva desde el ámbito fiscal, que fue uno de los primeros orígenes del delito de lavado de dinero, previamente en el artículo 115, que aunque como lo estableció en su momento esta Convención de Viena, se limitaba al tema de narcotráfico, sin embargo, con las posteriores estandarizaciones que realizó el GAFI, la Convención de Palermo o en su caso la misma ley en México con el Código Penal Federal, pues bueno, se fue adecuando y ampliando las diferentes actividades por virtud del cual se podía generar lavado de dinero. Se generó adicionalmente recientemente este mes, pues esta reforma al artículo 115, ¿no? A la Ley de Instituciones de Crédito, en el cual permiten a la OIF bloquear y congelar cuentas de personas señaladas. Por un lado, se fortalecen las capacidades de las autoridades para las investigaciones, ¿no? Sobre todo con el uso inteligente de datos y estadísticas, reportes, etcétera. Y también se tienen las recomendaciones internacionales, pero aquí la cuestión es la falta de colaboración con el Poder Judicial. Aquí se agiliza el no requerir una orden judicial, pero esto no significa que no se tengan que garantizar las medidas correspondientes de respeto a los derechos humanos, así como estas garantías per se que tienen todas las personas. Pero al final de cuentas se tiene que generar un equilibrio, porque por un lado hemos visto que el lavado de dinero y las actividades del crimen organizado han ido rebasando. Entonces, por un lado, se tienen que seguir fortaleciendo las actividades de las autoridades, en este caso, pues de la Unidad de Inteligencia Financiera. Adicionalmente a esto, tenemos que generar una cooperación responsabilidad compartida, como les mencionaba. Esto no es solamente una obligación del sector administrativo del Poder Judicial con sus diferentes dependencias, de la Secretaría de Hacienda, de la UIF, de la CNBV. No, esto también es una responsabilidad compartida entre el sector público y privado. Es necesario generar mercados sanos y competitivos. Desafortunadamente, hoy por la pandemia COVID, tenemos un reto que no nos ayuda a poder complementar de la mejor forma. Hemos visto empresas en la última semana o últimas semanas que han tenido que declararse en proceso de quiebra o que se van a retirar de nuestro país y que lamentablemente esto no discrimina sectores. Esto pueden ser desde pymes, pequeñas empresas, hasta grandes empresas o transnacionales. Se tienen que generar controles y estándares antilavado de forma equitativa, no solamente con certificados de cumplimiento, no, tienen que ser realmente controles avanzados que cumplan con las funciones de la empresa, pero a la vez que estas obligaciones sean visto como un negocio. Un riesgo transversal de lavado de dinero no tiene que verse como una pérdida o una inversión de pérdida, sino más bien como una inversión productiva, donde sea un negocio combatir y prevenir el lavado de dinero. Por lo cual, si se diseñan políticas o se administra el riesgo de una forma sostenible a la par con los fines propios del negocio, pues qué mejor que cumplir de esta forma con las obligaciones de las autoridades, pero asimismo con los fines económicos o en su caso productivos de la empresa.
Y la mejor forma de implementar este estándar, pues bueno, nosotros buscaremos a través de Naciones Unidas generar un mecanismo de esta responsabilidad compartida, tomando lecciones y buenas prácticas que se han generado en otros países, para que a través de un sello, una certificación integral a la empresa o institución, despacho, etcétera, se pueda generar esta responsabilidad y no solamente sea una persona, que todo el peso caiga contra esa persona, no, sino que sea un sello que contribuya a la generación de manuales, guías, metodologías de evaluaciones, también que fortalezcan a través de las capacitaciones y pues bueno, contribuyen en general a este fortalecimiento de la empresa. ¿Por qué proponemos eso? Bueno, en general siempre hay tres esquemas a nivel internacional, que depende del contexto histórico, social de cada uno de los países, pues puede ser diferente. Por un lado, habrá países que sean un ente totalmente regulatorio y pues dependan de lo único que establezca la autoridad. Por otro lado, habrá países, estados miembros, donde sea un mecanismo de autorregulación. Sin embargo, hoy en día hemos visto que estos mecanismos han tenido sus pros y contras. Lo mejor es generar un mecanismo de corregulación, donde haya una responsabilidad intrínseca entre el sector privado y el sector internacional, pero a la vez con el gobierno para que se genere un mejor entendimiento y sobre todo cumplimiento. ¿Por cómo sería este mecanismo de estándares avanzados? Bueno, sería a través de un mecanismo de negocios responsables y seguros, una alianza público-privada que estaremos desarrollando, determinando con qué autoridad puede hacer la mejor alianza en este sentido, pero la finalidad es permitir a las empresas integrar estas medidas antilavado. ¿Cómo? A través de modelos de gestión. Por un lado, tendremos modelos de gestión estandarizados de forma general, pero es importante destacar que no todos los modelos les aplican a las mismas, a las mismas personas o empresas, sean físicas o morales personas, pero también tenemos que hacerles trajes a la medida. Es importante destacar la diferencia. No es lo mismo quien se dedica a la actividad petroquímica, a la actividad que se dedica a la consultoría, a la actividad médica, a la actividad del negocio del deporte. Cada uno de los negocios es importante distinguir y por lo tanto es necesario hacer una integración alineada perfectamente con los conceptos propios de cada uno de los negocios e incluir estas expectativas. Estas expectativas alineadas con estándares internacionales y con los propios mecanismos propios de las leyes nacionales. Y para de esta forma incorporar una gestión del riesgo basada en una organización, de una forma cualitativa, cuantitativa, con indicadores propios que permitan prevenir y combatir el lavado de dinero de una forma efectiva y contribuir a la mejor toma de decisiones. Y a partir de esto se podrían aprovechar de mejor forma los recursos, invertir realmente en lo que requiere la empresa y pues a partir de esta detección de riesgos, pues generar un crecimiento, ¿no? Hoy en día con el COVID vemos que estamos en un total riesgo, en una ambivalencia de saber qué es lo que va a pasar. La perspectiva es complicada y quizá vengamos con muchas nuevas ideas, pero lo importante es ser funcionales, ser útiles y realmente que funcione. No es solamente certificar y tener un oficial de cumplimiento en una empresa, no. Requiere un funcionamiento integral y de igual forma con el gobierno, esta integración total con cada una de las personas. Por lo cual quizá podremos replicar mecanismos como están sucediendo hoy en día, por ejemplo, en la Unión Europea, ¿no? Una task force integrada por entes de gobierno, privado y también por organismos internacionales, ¿no? Quizá crear este organismo también una plataforma de prevención o combate a nivel nacional, que digo, se tiene que ir construyendo y no necesariamente tiene que pasar por una ley, porque si pasamos por una legislación quizá pueda demorar un poco más. Es importante también destacar que el COVID ha destacado un cambio de paradigma. Sobre todo, aceleró la revolución tecnológica que vimos en los últimos años a tener hoy en día algo presente de una forma más concreta. El COVID quizá, no es quizá, ha sido algo totalmente negativo a la sociedad, a nuestras familias. Quizá vemos unos que nos hemos visto impactados de mayor forma, con pérdida de familias. Habrá otros que incluso ignoran las medidas sanitarias. Lo hemos visto quizá aquí en la industria deportiva, ¿no? Por un lado, se realizan todas las medidas en ciertos países, se ven los ejemplos, se tienen los datos y estadísticas, pero por un lado no hay esta coordinación efectiva entre instancias federales, estatales, y aquí la finalidad es proteger pues a las personas. En el mismo caso del lavado, necesitamos generar una mejor coordinación porque el lavado de dinero es una amenaza para todas las personas, no solamente para un sector.
Con las transferencias de actividades físicas en línea, pues bueno, hoy en día podemos tener este tipo de foros. Digo, en lo personal prefiero siempre en persona, pues porque puedes ver al público, la forma de reaccionar de la gente, ver realmente si están conectados o no. No se quedan aquí, veo que sí hay bastantes gentes conectadas, pero al final de cuentas, esta interacción que lo hace un sentido humano. Las operaciones en línea quizá perdemos como ese sentido, ese feeling, pero al final de cuentas, ¿quiénes se aprovechan de eso? Pues los propios delincuentes, las propias organizaciones de crimen organizado. Por un lado, con el COVID la gente no sale, habrá gente que sí sale, pero de igual forma con la aceleración de actividades en línea, pues se aprovechan del temor de las personas. Por un lado, las personas no salen, pero quieren generar compras en línea, creen en las donaciones, caen en estas donaciones ficticias, creen en los productos médicos, en estas falsificaciones de quizá cubrebocas, estos líquidos gel antibacteriales o incluso en las vacunas, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuántos riesgos no podremos estar viendo en los próximos meses con una vez haga el lanzamiento de las vacunas, ¿no? Abriendo personas que se aprovechen de la buena fe de las personas, no ingenuidad, sino más bien de la buena fe. Otro de los temas importantes, al menos, pues bueno, para este foro y bueno, para todo lo que estamos viendo, es la perspectiva de género. Y así como quise iniciar con esta celebración del Día Internacional contra la Violencia de la Mujer, pues bueno, también destacar la vulnerabilidad que tiene hoy en día por esos abusos fiscales y que van muy relacionados con el tema del lavado de dinero. ¿Por qué? Porque el lavado de dinero, así como diferentes esquemas, ya sean malos usos de doble tributación, malos usos de estos los BEPS, los Base Erosion and Profit Shifting, los diferentes mecanismos de precios de transferencia, los diferentes abusos que se puedan tener en temas fiscales, generan una debilidad de la arquitectura fiscal y que facilita las corrientes financieras resultantes del lavado de dinero. Pero ¿en quiénes repercute en mayor grado? Pues bueno, principalmente en los grupos más vulnerables. En este caso, en la igualdad de géneros. ¿Quiénes son esta igualdad de géneros? Bueno, tenemos principalmente a la mujer, pero también, ¿qué tan conscientes estamos de que realmente estas medidas de lavado de dinero les contribuyen a todas las personas? Si yo empezara a dar esta conferencia simplemente con lenguaje de señas y no hablo, ¿ustedes me entenderían? Probablemente no. En el mismo sentido, si una persona que también puede llegar a tener una discapacidad por una cuestión de salud, pues también hay que buscar generar estos temas, estos conocimientos a todas las personas. Hay que ser realmente inclusivos, que estos temas de prevención y combate les lleguen a todos. Y también México es uno de los países más pluriculturales y pues también de generar asistencia técnica a poblaciones indígenas, ¿no? Estas comunidades que México pues es bastante rico en este sentido. Pero para no desviarme el tema en abuso fiscal, bueno, la evasión y elusión fiscal, sobre todo en delitos vinculados a la dinero y la trata, por ejemplo, de personas, específicamente en trata de mujeres, genera una gran afectación porque al final de cuentas pueden ser las más vulnerables, sobre todo aquellas trabajadoras o encargadas del trabajo doméstico o industria informal. Estas famosas textileras, que incluso pueden ser casos previos de trata de personas vinculados a la esclavitud, con fines de esclavitud. Y al final de cuentas, esta discrepancia, esta desigualdad económica y en usos de las personas, pues genera una afectación total. Y la falta de recursos o de políticas fiscales incluyentes, pues no garantizan el acceso a niveles de vida básicos a todas las personas. Y adicional a esto, pues, bueno, tenemos a las mujeres afectadas por la trata de personas. Ya por un lado son víctimas de un delito. Por otro lado, con esta vulnerabilidad fiscal y económica, también el gobierno no permite dedicar políticas adecuadas que permitan prevenir o eliminar este tipo de males. Y al final de cuentas, tenemos datos económicos muy concretos a nivel mundial. A nivel mundial se estima que hasta 1.100 millones de mujeres, estamos hablando del 55% de los adultos no bancarizados, están excluidas financieramente. Entonces vemos que la brecha de género es particularmente grande, sobre todo en los países asiáticos en el sur de Asia, donde el 37% de las mujeres no tienen una cuenta comparado con el 55% de los hombres. Aquí la fuente, pues bueno, es esta Alliance Financial Institution,
Y bueno, vemos en resumen que las mujeres se enfrentan a barreras financieras, por un lado, contra el impacto del crimen organizado. Por otro lado, estas barreras financieras, la alfabetización, las situaciones o condiciones geográficas, también las cuestiones religiosas que generan una diferencia en cuanto al lugar donde naces, ¿no? No es lo mismo nacer en un país con diferentes regulaciones a nacer en un país con ciertas limitaciones. Y estas limitaciones o diferencias sociales, donde incluso quieren abrir una cuenta bancaria, pues no lo es tan sencillo. Hoy en día les pregunto, ¿qué tanto tiempo demoran en abrir una cuenta bancaria? Bueno, si hablamos de ir a una sucursal, quizás es complicado, ¿no? Pero incluso hoy en día con las fintechs y estas nuevas regulaciones han permitido modernizar la banca. Y estaremos viendo constantes cambios. Por un lado vemos a la alianza Bancomer Sabadell, fondeadora con Google, sí fue, bueno, ya no estoy seguro Santander con quién más, pero bueno, la cuestión aquí es que tiene que haber una evolución constante de los diferentes sistemas bancarios y financieros, pero también de nosotros se exige un mayor compromiso. Y esto también de nosotros hacia con las mujeres, no solamente es empoderarlas, simplemente es generar esta equidad de igualdad para poder atender y generar una mayor igualdad en derechos humanos. En cibercrimen también hemos visto que ha habido un gran aumento, sobre todo en el uso y la velocidad de la información. Es muy importante verificar los datos que nos proporcionan. En estos foros, bueno, siempre tenemos la obligación de brindar la fuente o citarla. El uso de inteligencia artificial. Bueno, por un lado, las autoridades no es que tengan que generar despidos masivos, no. Tienen que generar una sinergia entre los funcionarios de las instituciones para aprovechar de mejor forma los recursos. Por un lado, dedicas que los sistemas inteligentes, estos computarizados, analicen a través de estos logaritmos, algoritmos, inteligencia artificial, la información que es necesaria analizar a través de ellos y enfocar al uso estratégico pues del personal, ¿no? Un mejor aprovechamiento de los recursos, una eficacia total. También tener en cuenta toda la suplantación de identidad que termina afectando a todas las personas. El tema de la deep web, la dark web, todavía estamos muy en pañales en eso, por así decirlo. Hoy en día con la cuestión del Internet abierto y cada vez la gente con mayores capacidades de Internet, pues bueno, aquí genera mayores vulnerabilidades. Por un lado, se pueden acceder a diferentes portales donde somos vulnerables, pero también con las plataformas o incluso aplicaciones en nuestros celulares. Hay incluso personas que llegan a utilizar la descarga ilegal de aplicaciones dentro de sus propios sistemas operativos, ¿no? Con la finalidad de ahorrarse costos, hacerlo más sencillo, pero esto no tiene en cuenta la vulnerabilidad que tienen al brindar datos que no deberían estar otorgando. Y pues bueno, los mercados negros que siguen ahí presentes y que han tenido una evolución. Lo ideal aquí es no formar parte y seguir generando un frente en común. Nosotros en Naciones Unidas, ¿qué esperábamos para 2021? Bueno, nos gustaría seguir trabajando de la mano con las diferentes instituciones que le hemos venido desarrollando. Nuestro mandato nos indica fortalecer capacidades de los propios estados, trabajar en conjunto, no generar una crítica, sino fortalecer en conjunto las acciones para con la sociedad. Por un lado, tenemos el programa global contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que genera asistencia técnica a nivel internacional en todos los países, sobre todo con las unidades de inteligencia financiera, un desarrollo de la campaña nacional de prevención del lavado de dinero, la cual tiene que tener públicos objetivos muy concretos. Por un lado, la sociedad en general, el ciudadano de a pie que comprenda lo que es el lavado de dinero. Por otro lado, tenemos que tener una campaña en público objetivo focalizada al sector bancario financiero, a quienes de acuerdo pues a estas labores de supervisión o control de la Comisión Bancaria UIF, tienen que estar en concreto, más bien tienen que saber en concreto sus obligaciones de prevención del lavado de dinero. Otro público objetivo también va vinculado a la cuestión de todas aquellas personas que realicen actividades vulnerables. Y estas actividades vulnerables es importante destacarlo porque esto amplía el espectro a la actividad económica, porque cada vez el listado que teníamos hace unos años se busca ampliar a más actividades. Uno de estos ejemplos, pues, es el uso del deporte, ¿no? Y la vulnerabilidad que poco a poco con las investigaciones y con las tipologías que van identificando las diferentes autoridades en México es que se pueden llegar a las mejoras e innovaciones en las legislaciones. El público objetivo final, yo en general resumo 4, son las propias autoridades. Por un lado, también las propias autoridades, las propias dependencias, instancias
federales, estatales, municipales, tienen que conocer lo que hacen cada uno de ellos y cómo son vulnerables, porque lo hemos visto con los principales casos en México. Digo, no es por hacer comercial, pero ahí está la estafa maestra. La implicación que generó con el uso de esquemas fantasma con universidades, estos pagos simulados del beneficiario final, que al final de cuentas no se sabía, la simulación de procesos o pagos por estos conocimientos técnicos de capacitación petroquímica, cuando en realidad no lo sabía, ¿no? Y que al final de cuentas esto genera una vulnerabilidad con todos los sectores. Por eso es muy importante generar esta amplia este amplio alcance para la campaña. La estrategia de recuperación de activos. Bueno, por un lado, sabemos que se tiene que prevenir, se tiene que combatir, pero también se tiene que dar un mejor aprovechamiento de los recursos que el crimen organizado tiene para con el Estado y así el Estado pueda en sus políticas fiscales cumplir con sus propios fines de garantizar la seguridad o cualquier otro servicio público o el mismo que establezca la Constitución como obligación de las autoridades, ¿no? Estas facultades intrínsecas de las autoridades. El Día Nacional Antilavado, bueno, también generar un día nacional, que por un lado podemos sumarnos a este día internacional, esta campaña internacional que se ha generado en otros países, pero también generar este compromiso intrínseco de nuestro país. Una guía antilavado de dinero, que sea un instrumento que funcione a todos los actores, como una guía de referencia para que todos sepan cómo prevenir y cómo identificar el riesgo. Y esto también podría estar disponible en nuestra plataforma digital de consulta que estaremos desarrollando en estos meses, ¿no? Desafortunadamente por la pandemia es un poco todo lento, pero al final de cuentas está ese compromiso. Y como les mencioné anteriormente, esta responsabilidad compartida a través de un modelo de sello de certificación hacia todos los actores. Y pues bueno, aquí más bien concluir y darle muchas gracias a mi estimada Bernice, a Vero, a todo el equipo de GMS 360, a Darrain y bueno, a todo el equipo que conforman ustedes, ¿no? Muchísimas gracias, Marco. Gracias por tu participación, por tu ponencia y de verdad agradecemos muchísimo el estar trabajando en equipo para poder apoyar al sector privado. Sabes que cuentas con nosotros, con GMS 360 siempre. Gracias por todo lo que nos has brindado durante este año de trabajo, durante esta capacitación que se ha brindado también al sector privado y por siempre estar de la mano y apoyándonos y orientándonos también y el saber que muchas veces vemos estos organismos internacionales, a veces muy lejos, muy inalcanzables, pero que no, que están aquí, que están trabajando de la mano con nosotros para poder lograr estos objetivos, ¿no? De verdad, muchísimas gracias, Marco. Ha sido todo un honor tenerte el día de hoy aquí. Muchas gracias, Marco. La verdad es que el enfoque que le diste, total, como comentabas, holístico y esta perspectiva de género que de pronto dejamos de lado, que de pronto perdemos y que es algo que tenemos que seguir reforzando. Para nosotros es un gran honor haber contado con tu participación. Vemos por acá muchísimos comentarios hacia tu ponencia, felicitándote y agradeciéndote por esta información y nos comentan que aprendieron muchísimo. Por acá también tenemos algunas preguntas que nos preguntan si existen cursos especializados o foros abiertos de participación para mujeres que están inmersas en el sector financiero, entre muchos puntos más. No sé qué nos puedas aportar para este cierre. Muchas gracias, Ver. Bueno, agradeciéndole a cada uno de ustedes por el tiempo. Sé que es complicado en este horario en la tarde. Pero bueno, eso genera como este commitment, este feeling de no solamente hacer algo por nosotros, y creo que también es una de las razones por las que estoy en Naciones Unidas. Muchos me dicen, creo que te podrías hacer rico quizá en un despacho fuera. Pero digo, sí, pero olvidas como el enfoque propio por el cual uno estudia. Y ahorita aprovechando este Día Internacional, y no solamente quedarnos que solamente soy, no, tiene que ser siempre este compromiso con las mujeres y también con cualquier grupo, otra situación vulnerable, ¿no? Por ejemplo, la comunidad LGBTI, la población adulta mayor, los niños, las niñas, los adolescentes. O sea, no hay que perder enfoque que todos tenemos el mismo derecho de acceder a esto, ¿no? Y como bien lo mencionan, por un lado hay una diferencia en la remuneración, pero también en los accesos a los sistemas bancarios, ¿no? Como incluso ha habido una evolución, pero todavía hace falta mucho, ¿no? Esperemos que poco a poco y en estos años, pues la mujer siga teniendo un rol bastante importante y pues más bien ustedes aquí presentes, yo aprendo bastante de cada uno de ustedes y pues muchas felicidades en este 8º aniversario y pues queda siempre como a sus órdenes y nuevamente gracias a la invitación. Gracias, Marco.